Bueno chicos, continuando con congruencias, vamos a ver bien, por ejemplo, para n igual a 3, ¿quién sería Z3? Z3 está formado solamente por tres clases de equivalencia, que es la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, porque esos son todos los posibles restos de dividir un número por 3. Pero ¿quién es la clase de 0? En la clase de 0 viven todos los x pertenecientes a z, tales que 0 está relacionado módulo 3 con x. Eso quiere decir que es el conjunto de los x pertenecientes a z, tales que x menos 0 divide a 3, o lo que es lo mismo, x menos 0 es un múltiplo de 3. En definitiva, son los números x que son múltiplos de 3. Eso lo escribimos como 3 por z. Son los múltiplos de 3. En cambio, la clase de 1 es la clase de los x pertenecientes a z, tal que 1 está relacionado módulo 3 con x. O sea, es el conjunto de los x pertenecientes a z, tales que x menos 1 es un múltiplo de 3, divide a 3, o sea que x menos 1 es un múltiplo de 3. Perdón, mejor dicho, 3 divide a x menos 1, o sea que x menos 1 es un múltiplo de 3. Entonces son los múltiplos de 3 más 1. La clase de 2 es la clase de los x pertenecientes a z, tales que 2 está relacionado módulo 3 con x. Es el conjunto de los x pertenecientes a z, tales que x menos 2 es dividido por 3, o sea que x menos 2 es un múltiplo de 3. O sea que son todos los números que son múltiplos de 3 más 2. Si a mí me dan un número, por ejemplo, el 120, 122, y me dicen a qué clase pertenece, divido por 3 y me fijo cuál es el resto de dividir por 3. Por supuesto, el resto de dividir por 3 es 4, acá es 0, bajo el 2, 40 y sobran 2. O sea que 122 pertenece a la clase de 2. ¿Sí? Depende del resto que tengo al dividir por 3. La siguiente proposición nos va a permitir operar con las clases de equivalencia o con los enteros módulo P. Lo que dice la proposición es que si A ver qué letras voy a usar, es congruente con C, módulo N, y B es congruente con D, módulo N, entonces 1. Si yo sumo A más B, eso va a estar relacionado o va a ser congruente módulo N con C más D. Si yo multiplico A por B, eso va a ser congruente módulo N con C por D. También tenemos la siguiente propiedad. A menos C va a ser congruente módulo N con B menos D. No, perdón. A menos B va a ser congruente módulo N con C menos D. Y por último, si yo hago la potencia de A a la K, eso va a ser congruente módulo N con la potencia de C a la K, lo que es una consecuencia de que el producto de A por A va a estar relacionado con el producto de C por C, y así todas las veces que yo quiera multiplicar A por A por A. Vamos a demostrar
una de ellas y dejamos las otras de ver. Para ver que A más B es congruente módulo n con C más D, tengo que ver el resto, acuérdense de la notación del resto, de dividir A más B por n. Pero acuérdense de la propiedad del resto, esto es el resto de dividir por n, el resto de dividir por na, más el resto de dividir por nb, y eso es igual, por hipótesis, a es congruente con C módulo n, entonces el resto de dividir por A es el resto de dividir por nc, y esto es el resto de dividir por nd, y esto es el resto n de esto, y esto otra vez es el resto de dividir por n c más d. Quiere decir que los restos de A más B y de C más D son iguales, lo cual quiere decir que A más B es congruente módulo n con C más D. Todas salen de la misma manera. Esta propiedad nos permite definir la operación suma entre clases de equivalencia. Si yo sumo la clase de equivalencia de A con la clase de equivalencia de B, esto no depende del representante que tome de A y el representante que tome de B. Siempre va a ser la misma clase y va a ser la clase de A más B. Lo mismo pasa con el producto, la clase de equivalencia de A por la clase de equivalencia de B va a ser la clase de equivalencia de A por B. Eso no depende de los representantes que tomamos, porque si yo en lugar de tomar A, tomara C, y en lugar de tomar B, tomara D, el resultado C más D sería congruente con A más B. Entonces está bien definida la suma y está bien definido el producto. Y también, por supuesto, la potencia y la resta. Vamos a hacer, por ejemplo, la operación en Z6. En Z6 tengo 6 clases. La clase de 0, la clase de 1, la clase de 2, la clase de 3, la clase de 4 y la clase de 5. Esos son los posibles restos cuando divido por 6. Y yo podría sumar, ahora vamos a hacer la suma, con 0, con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. Cuando yo sume con 0, el resultado va a ser la clase de 0 más la clase de 1, la clase de 0 más 1, que es la clase de 1. La clase de 0 más la clase de 2, la clase de 0 más 2 es la clase de 2. Y así, la clase de 3, la clase de 4, la clase de 5. Tomemos ahora, por ejemplo, la clase de 2 más la clase de 3. Vamos a hacer algunos para no hacer todos. La clase de 2 más la clase de 2, por ejemplo, es la clase de 4, que es la clase de 4. La clase de 2 más la clase de 3 es la clase de 5, la clase de 2 más 3. Pero la clase de 2 más la clase de 4 es la clase de 6, que es la clase de 0, porque el resto de dividir 6 por 6 es 0. La clase de 2 más la clase de 5 es la clase de 2 más 5, es la clase de 7, que el resto de dividir 7 por 6 es la clase de 1. ¿Sí? Otra propiedad que podemos obtener inmediatamente es que la suma es conmutativa, porque la suma de reales de enteros es conmutativa, entonces la clase de A más la clase de B es la clase de A más B, es la clase de B más A, que es la clase de B más la clase de A. O sea que la suma es conmutativa. Por eso es necesario solamente escribir una de los lados de la simetría, porque el resultado de este lado va a dar lo mismo que de aquel simétrico, ¿no es cierto? Entonces solamente tendría que escribir una parte. Bueno, no lo hago todo, ¿sí?